La Guía Internacional de Auditoría número 3 establece en sus párrafos 2 y 4 que la auditoría es un examen independiente de la información. No habla de información financiera, sino de la información de cualquier entidad. Y establece algo muy importante para nosotros, que es, puede ser lucrativa o no, o sea, con ánimo de lucro o no. No importa su tamaño o forma legal. Cuando tal examen se lleva a cabo con el objeto de expresar una opinión sobre dicha información. Por lo tanto, la auditoría y el aseguramiento no son para empresas legalmente constituidas, formales, empresas de tipo con ánimo de lucro, sino que cubre todas, hasta empresas estatales. El cumplimiento de los principios básicos de las auditorías, sigue diciendo la guía, requiere que se apliquen unos procedimientos de auditoría y pronunciamiento sobre el informe o dictamen adecuado a las circunstancias particulares. Traigo a colación esta definición para que podamos construir nosotros un concepto. Entonces, podríamos decir que la auditoría y el aseguramiento consisten en un proceso que es el examen crítico, sistemático y representativo del sistema de información de una empresa o de parte de ella, realizado con independencia, utilizando técnicas determinadas con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la misma que permitan la adecuada toma de decisiones y brindar recomendaciones que mejoren el sistema examinado. Entonces, ahí estamos condensando todas las definiciones de auditoría que, como dijimos al principio, es una auditoría de información financiera histórica, pero aquí ya la estamos convirtiendo en aseguramiento. Porque el aseguramiento es sobre información financiera histórica y sobre información que no sea información financiera histórica. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la auditoría y el aseguramiento? Tradicionalmente la auditoría tenía como objetivos 3. Descubrir fraudes. Cuando no se produjo un fraude, en vez de llamar a la policía, primero llamaban a la auditoría. Descubrir errores de principio, mala aplicación de principios de contabilidad, generalmente de cabo, porque la auditoría es financiera desde entonces. Descubrir los errores técnicos que pudieran existir. Con el paso al aseguramiento, al concepto de aseguramiento, ya Porter y Wharton, que fueron los gestores de este concepto de aseguramiento, ellos adicionan 3 nuevos objetivos. Determinar si existe un sistema que proporcione datos fiables, o sea, representación fiel, para la planeación y el control, y que estos sean pertinentes. Ahí nos estamos involucrando en las cualidades de la información financiera. Determinar si este sistema produce los resultados que se pretende. Por ejemplo, planes, presupuestos, pronósticos, estados financieros, informes de control, que sean dignos de confianza, que haya una representación fiel, adecuados y suficientemente entendibles por el usuario que va a usar esa información. Y también algo muy importante, que es efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad. Esto es porque la auditoría y el aseguramiento son métodos de control, no son control, son métodos de control. Y las sugerencias permiten mejoramiento a futuro. Entonces, la auditoría y el aseguramiento, como una conclusión, deben ser realizados en una forma analítica, o sea, tomando el todo y dividiéndolo en partes más pequeñas de análisis. Deben ser sistémica, o sea, usando algoritmos, usando recetas, paso 1, paso 2, paso 3, todos dados en una forma lógica, con un amplio sentido crítico. Crítico en el sentido de mejoramiento, buscar las desviaciones para que éstas sean corregidas. Es independiente,
la auditoría y el aseguramiento no pueden estar sometidos a conflictos de intereses de quien examina. Él siempre va a actuar con la independencia para que su opinión tenga una verdadera validez ante los usuarios de la misma. Ya decimos que el contador público se caracteriza por ser una de las profesiones de la fe pública, del interés público. Entonces, tiene que plasmarse en esa independencia. La auditoría y el aseguramiento son evaluación. Y como toda evaluación debe poseer un patrón contra el cual efectuar la comparación. Es decir, debe poseer estándares. Si no hay estándares establecidos que llamamos criterios adecuados, no se puede hablar de auditoría ni de aseguramiento. De esta manera se puede, si hay un patrón, si hay un estándar, y yo miro el desempeño y lo comparo con el estándar, puedo saber si hay o no hay desviaciones y de qué magnitud son, si son importantes o no importantes. Si son materiales, tengo que informarlo en el informe que yo haga sobre el examen de esa información, sobre esa información que hemos examinado. Y si no son importantes, pues no se informa a los usuarios generales, pero sí se va a informar a la empresa responsable, o sea, la parte responsable, para que ellos corrijan, porque allí es donde se ve que es un método de control. Este patrón de comparación o estándar variará de acuerdo a lo que se llama el asunto principal. Cada asunto principal va a tener su propio criterio. El diagnóstico o informe del auditor o asegurador de la información siempre debe tener una intencionalidad de ser divulgado, porque si no hay divulgación no tiene sentido. Si el asunto principal se divulga, el informe del auditor o asegurador de la información tiene que también divulgarse en el mismo plano. Porque de otra manera, ¿cómo los usuarios de la información pueden tomar decisiones con mayor seguridad si no conocen lo que opinó sobre esa información o asunto principal el auditor? Los usuarios generalmente son externos, pero también pueden tener usuarios internos, o sea, stakeholders internos.